Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro ciclo de Filosofía y Humanidades en el siglo XXI. Estamos retomando actividades después de nuestro largo paro en la UAM Morelos, un paro justo, legítimo, reclamando justicia por nuestras compañeras, reclamando seguridad y mejores condiciones para todos los estudiantes. El día de hoy tengo el gusto de tener de invitado a Andrés Molina Araya, un colega que recién nos conocimos en el Congreso Internacional de Filosofía que organiza la Asociación Filosófica de México, recién en diciembre del año pasado, y encontramos nuestra profunda afinidad de pensamiento y de trabajo. Hoy tengo el gusto de presentárselos. Trae una charla espectacular. Les voy a contar un poquito de Andrés. Este es máster docente e investigador de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Estudios Generales. Trabaja pensamiento latinoamericano y marxismo. Y el cartel titulamos Raza, Clase y Capitalismo en el pensamiento de Eduardo Brunner. Es posible que el título de la ponencia es un poco distinto, ahora nos contará Andrés, pero para mí es un gusto, un verdadero gusto tenerlo por acá y tener la oportunidad de escucharlo. Te agradezco muchísimo, Andrés, que nos hayas aceptado la invitación de participar con nosotros en la UAM y adelante, la palabra es tuya, hermano. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Un sincero agradecimiento a Sergio por la invitación. De verdad que para mí es un honor grandísimo poder estar con ustedes esta tarde. Espero que lo que yo pueda compartirles sea de mucho provecho. Eh, Particularmente, yo trabajo en una escuela, la Escuela de Estudios Generales, que trabajamos el tema de humanismo, es uno de nuestros centros, ¿verdad? Y estoy trabajando con Eduardo Gruner una relación entre humanismo y el pensamiento de Eduardo Gruner. Entonces, de verdad, un profundo agradecimiento por la invitación y espero que lo que les pueda compartir esta tarde sea de mucho provecho. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Yo hice una presentación por acá, un poco como para dirigir la discusión, para ir centrando algunas ideas que quiero compartirles. La manera como he diseñado la presentación de la tarde de hoy es que hice alguna elección de categorías de Eduardo Gruner. Eduardo Gruner es un pensador, sociólogo, ensayista, filósofo argentino, profesor, no sé si todavía ejerciendo o si pensionado, pero profesor de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja temas muy relacionados con marxismo cultural, con, eh, qué sé yo, literatura, cine, ¿verdad? Es un autor bastante extenso en su obra, en su trabajo. Hace unos 2, 3 años, Claxo le publicó una síntesis de ensayos, de escritos, bastante extenso, unas 800 páginas, está de acceso libre. Y su obra son bastantes textos, ensayos, que ahorita voy a referir a algunos de ellos. Entonces, me voy a centrar sobre el trabajo de Eduardo Gruner y como les decía, me centré en algunas categorías. Hice una elección, ¿verdad? Como para no abrumar y voy a escoger algunas categorías centrales para hilvanar esta relación clase, raza y capitalismo, que es lo que quiero pues desarrollar un poco por acá. La presentación la voy a dividir en 3 momentos, digamos una breve presentación del autor, muy breve, que es por acá está una fotografía que a mí siempre me gusta pues conocer o ver una fotografía de los autores, luego algunas ideas que he elegido y por último algunos aportes para pensar nuestro presente. Entonces, sin más preámbulo, inicio. Uno de los elementos centrales de la obra de Eduardo Gruner es o que lo podríamos situar como un pensador de la tragedia. ¿Esto qué quiere decir con esto, con Eduardo Gruner? Es un autor que busca los fundamentos, es decir, las heridas estructurales o las fracturas estructurales de la sociedad actual. Es decir, es cómo jerarquizamos
eh, o cómo buscamos en la realidad elementos que permiten explicar o que originaron nuestro presente. Esto está muy relacionado, de hecho que más adelante lo voy a desarrollar con la idea de Marx en el 18 Brumario, ¿verdad? Que los seres humanos hacemos la historia bajo condiciones que no elegimos y los muertos del pasado pesan sobre las cabezas de los vivos en el presente. Es decir, la realidad como la conocemos es el resultado de acciones del pasado, también muy en sintonía con Walter Benjamin. Entonces, Eduardo Gruner es un pensador que busca esos momentos históricos claves que permiten estudiar o entender la realidad presente. También muy en sintonía con Walter Benjamin, ¿verdad? En clara sintonía. Esta idea de buscar las fracturas tiene también un debate muy directo con la crítica a la posmodernidad, ¿verdad? Porque recordemos que la posmodernidad desjerarquiza la realidad, ¿verdad? Como que todo tiene un nivel similar, pues no, Eduardo Brunner busca esos fundamentos, esos elementos que permiten explicar. Esto puede tener elementos muy críticos, porque nos ayuda a entender no solo el pasado colonial, sino que también nos ayuda a entender nuestras sociedades recientes. No sé, de dónde surgen los grandes ricos o los grandes momentos en el neoliberalismo que han generado nuevos ricos. ¿Verdad? Me parece que tiene muchos usos este pensamiento trágico de Eduardo Brunner. Como les decía, hace una crítica directa, esto en un ensayo que se llama El fin de las pequeñas historias, un ensayo grande, bueno, de unas 400 páginas por ahí. Él hace una crítica directa al pensamiento posmoderno donde señala que no habitamos un mundo del fin de las historias o el fin de los metarrelatos, porque hay un gran relato que es el capitalismo, ¿verdad? Entonces, y él pone como ejemplo, por eso les coloco acá esta imagen, ¿verdad? El de las Torres Gemelas, porque él dice, las Torres Gemelas es el fin de la posmodernidad, dado que si un sector de la sociedad, del mundo que habitamos, no se siente incluido y fue capaz de lanzarse contra el otro, aquí no es el fin de la historia. La historia existe, hay conflicto, hay un capitalismo, que hay una parte que no lo reconoce. Entonces él ubica este momento histórico como el elemento central, el fin de la posmodernidad. Como les decía, hay una búsqueda de los fundamentos, ¿verdad? También de que los fundamentos podríamos decirlo claramente. Los fundamentos podrían ser el momento de la colonia y esos grandes hitos que pueden explicar América Latina, eso es uno. Y dos, el capitalismo, ¿verdad? Como ese gran relato, ¿verdad? Uno de las ideas que por eso señalo del fin de las pequeñas historias, él dice que la posmodernidad es antitrágica. ¿Y qué quiere decir con esto? Que la posmodernidad, su gran fortaleza es ocultar el capitalismo. Es decir, no existe un gran relato, existen pequeños relatos. Entonces, bajo una gran, diríamos, diversidad, oculta el gran relato que está detrás de las sociedades que habitamos. Entonces, el pensamiento de Eduardo Gruner sería una crítica a la posmodernidad porque dice no habitamos en un mundo de pequeñas historias, habitamos en un mundo de una gran historia. En la sociedad atravesada por la racionalidad del capital. Punto. Entonces, esta idea del pensamiento trágico es uno de sus núcleos centrales, repito, que puede tener esa doble vía para entender la colonia y para entender las sociedades actuales, ¿verdad? Muy bien, avanzo por acá. Otro elemento que quizás es un poco lo que nos ayuda a entender nos ayuda o que vamos a trabajar acá, la relación que hace él entre clase y raza, que esto es un aspecto importante. Aunque clase y raza tienen lógicas que podríamos individualizar o que podríamos ver que tienen dinámicas propias, Eduardo Gruner va a decir que la negritud en concreto es un invento o es un producto de la racionalidad burguesa o del capital. La necesidad del capital fue la que produce la negritud como una necesidad histórica. Ahorita vamos a ver más en concreto por qué, ¿verdad? Y qué consecuencias tiene esto.
Pero él deja en claro lo siguiente, la negritud en América Latina es el resultado, es la necesidad histórica del capital de conseguir una mano de obra para producir en la región. Entonces, la modernidad burguesa, la modernidad, la racionalidad burguesa ilustrada, tiene, por decirlo de alguna manera, un gran pecado que no es capaz de reconocer. Y es que en la periferia global ha inventado la negritud como forma de extraer riqueza. Ahora, ¿por qué digo que son realidades que tienen autonomía relativa? Porque el racismo no se inventa con la modernidad, el racismo es muy antiguo. No obstante, la negritud como necesidad histórica sí lo resemantiza la modernidad burguesa. Entonces, esta es una característica que él va a encontrar negritud y cuestión de clase en la modernidad como unidas, como imbricadas, no solo analíticamente, sino como producto del proceso histórico, como producto de la mundialización del capital. Entonces, esta clave me parece a mí que nos arroja muchas cosas. Luego más adelante lo señalaré como síntesis quizá, es que en las sociedades que nosotros vivimos con mucha facilidad se abstrae la cuestión racial y se olvida o la cuestión de la negritud, de la clase, pero históricamente surgen amarradas. Entonces, una forma, o digámoslo de otra manera, para operar los resultados de la colonización es necesario no solo ver lo racial, sino lo racial imbricado con la clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si surgen unidos, no se pueden operar hoy en el presente separados, ¿verdad? Entonces, eso sería una, otra consecuencia de lo que Eduardo Lunes está planteando. Y como les decía, él dice que la negritud, como la particularidad del racismo en de la esclavitud en la modernidad, es una necesidad histórica del sistema mundo capitalista. Era la necesidad histórica de conseguir una mano de obra para cultivar esta región o para extraer riqueza de esta región que generó la negritud como una necesidad histórica del capital. Dice, es un proceso que la esclavitud es un proceso preexistente, que esto es muy importante, al capitalismo y es subsumido por el capital y resignificado, resemantizado. Y la forma en la que aparece de la negritud. Digamos, esta idea de Eduardo Gruner, lo que vengo señalando, también la podíamos entender un poco como lo hace Silvia Federici con el concepto de el patriarcado. O sea, el patriarcado es anterior al capitalismo. Sin embargo, en la modernidad burguesa, en el surgimiento del capitalismo, el capitalismo subsume, digamos, el patriarcado y le da ciertos matices o lo resemantiza, ¿verdad? Es lo mismo con el tema de la esclavitud. Y la esclavitud es anterior al capitalismo. No obstante, en la modernidad burguesa, este es subsumido y la particularidad es la negritud, ¿verdad? Entonces, esta otra categoría importante del trabajo de Eduardo Brunner, que tal vez que nos sirve para entender el mundo que habitamos, es la idea de la negritud. Entonces, él dice, es una necesidad histórica del capital, forma parte del proceso de acumulación originaria, concepto central en el marxismo, ¿verdad? Que es la separación del trabajo, el control de los medios de producción, ¿verdad? El capital trabajo, ¿verdad? El surgimiento el pecado original, como lo llama Marx, opera una resignificación, esto que les decía, esto que señalaba antes. O sea, es anterior, no obstante, el capitalismo le da una particularidad. Opera una resignificación de las formas precapitalistas bajo la lógica de acumulación de capital. Y otro elemento muy importante es que evidencia los límites de la racionalidad ilustrada, dado que de manera oficial habla de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, eh, en las colonias tiene una gran población esclava. Por eso Eduardo Gruner, más adelante es otra idea, pero la indico desde ya,
Él dice que la Revolución Francesa es más francesa que la francesa porque es en la periferia. Entonces, eso es una idea que a mí me parece muy útil para entender, con muchos usos, digamos, y con muchas aplicaciones. Los haitianos, los revolucionarios haitianos, no solo no negaron, digamos, o no desdeñaron el pensamiento de los centros, sino que lo asumieron y lo radicalizaron, ¿verdad? O sea, es, una de las ideas centrales es los revolucionarios en la periferia latinoamericana, en Haití, fueron más profundos o más radicales que los propios ilustrados en Francia, donde iniciaron estas ideas. O sea, radicalizaron porque hablaron de libertad e igualdad y lo usaron para emanciparse de sus propios, ¿cómo se llama?, explotadores, ¿verdad? Entonces, me parece que, y también evidencia varias cosas, digamos, la crítica, que eso es otra idea que quiero pues señalar, la crítica a la racionalidad ilustrada no solo se hace no se hace en el discurso, se hace en la lucha, en la praxis, que eso es otro elemento importantísimo. Es decir, ¿cómo nos emancipamos? Nos emancipamos en la praxis. Entonces, estas tres ideas de la negritud son ideas muy importantes de esa particularidad de la esclavitud moderna, que es la negritud. Además, dice Eduardo Brunner que la revolución haitiana es una crítica demoledora a tres cosas, que vean que son bien, la señalo aquí en azul. Dice, una es al universalismo abstracto, digamos, de los ideales de la ilustración que se afirman de manera abstracta, pero en lo concreto pues existía la esclavitud. Sin embargo, se hablaba de igualdad, libertad. Hoy podemos usar este mismo concepto para hablar de los derechos humanos, ¿verdad? Que está muy bien, ¿verdad? Pero son derechos humanos abstractos, ¿verdad? En lo concreto, no sucede tal cosa. Eduardo Brunner también encuentra una separación, que eso es una de las características centrales del capitalismo, entre lo político y lo civil, ¿verdad? Hay una sociedad que no se regula por lo político, que sería el mercado, ¿verdad? Que es donde estarían los esclavos, las personas esclavas que se compraban en el mercado, y otra, la sociedad política, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que la sociedad política, o sea, los esclavos, esos los nadies, como les dice Eduardo Galeano, se tomaron lo político. ¿Por qué? Porque hicieron una revolución y instauraron un nuevo Estado, una nueva constitución. Entonces, esta separación que la modernidad establece, digamos con Max Weber en esferas, ¿verdad? Esta separación es, digamos, partida al medio, digamos, o se junta en la revolución de Haití, es superada, diríamos mejor. Y otro elemento es lo que ya decía hace un momento, que es el cruce problemático que la revolución haitiana establece entre entre raza, perdón, y cuestión de clase. Digamos, como les decía al inicio, Eduardo Gruner al ubicar un vínculo entre proceso de acumulación originaria de capital y raza, va a interpretar la raza no abstraída de la cuestión de clase, sino que nacen históricamente juntas. Entonces, si históricamente la negritud nace junto a la cuestión de clase, hoy en el presente tenemos que entenderlas de manera conjunta. Esa es quizá como la idea que yo quisiera señalar de manera central, digamos. No podemos hacer un análisis de la raza en América Latina abstraída de la cuestión de clase. Ya. ¿Por qué? Porque históricamente así surgieron, ¿verdad? Digamos, esto podría plantear bastantes críticas, o se podría servir para muchas críticas, cuando desde los estados se reconoce o se avanza, que no hay que desdeñarlo, pero no es suficiente, ¿verdad? Elementos meramente culturales, como abstraídos de lo político, ¿verdad? Pero nosotros hoy tendríamos que decir que una lucha, una auténtica lucha para superar el racismo en América Latina, tendría que tocar una cuestión agraria, tendría que tocar la propiedad privada, tendría que tocar la jerarquía social de las sociedades latinoamericanas, porque no es casualidad que en América Latina
la gente blanca, los criollos, en la gran mayoría de América Latina, son los dueños de la riqueza. Entonces, digamos, el juntar estas dos cosas en el proceso histórico tiene un efecto crítico bastante fuerte, digamos, para entender, para, para establecer vínculos. Y también me parece que nos ayuda a entender que las luchas por las reivindicaciones de las minorías tienen que tocar o estar armadas con la clase. Me parece que esta es como la idea central. Bueno, continúo. Otro concepto que Eduardo Gruner toma del psicoanálisis lacaniano es el concepto de forclusión. Forclusión es un concepto que se usa en el psicoanálisis para indicar un evento que ha producido una cadena de significaciones, ¿verdad? Pero que ese evento es olvidado por la persona, por el paciente. Entonces, ¿qué sería la forclusión? La forclusión sería un evento del pasado que nos permite entender el presente. Sin embargo, ese evento, el pensamiento hegemónico lo saca, lo borra. Entonces, ¿qué sería forclusión? La revolución haitiana. La revolución haitiana es forcluida. ¿Por qué? Porque fueron los nadie, los olvidados, los que estaban en la sociedad civil, ¿verdad? Que se hicieron con el poder y trastocaron el orden social, ¿verdad? Entonces, ese evento es muy peligroso decirlo, ¿verdad? Ese evento es muy peligroso decirlo abiertamente. Entonces, ¿qué hace el pensamiento o el poder? La clase dominante lo forcluye, es decir, lo barre debajo de la alfombra, lo quita de la cadena de significantes. Entonces, él va a decir, la revolución de Tiana es una revolución forcluida. ¿Por qué? Porque era necesario olvidarla, ¿verdad? Era necesario decir que nunca existió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron los olvidados de la historia, ¿verdad? Que lograron o tuvieron, se organizaron y tuvieron la fuerza para derrotar nada más y nada menos que un ejército de Napoleón. Entonces no es poca cosa lo que sucedió en la Revolución de Haití, entonces es barrida, es olvidada por completo. ¿Qué haría el pensamiento crítico en América Latina? ¿Qué haríamos nosotros desde el pensamiento crítico o desde las humanidades? Bueno, romper la forclusión, es volver a retrotraer esos eventos de lucha del pasado que el poder eh, se esfuerza en olvidar. Y tal vez con alevosía, premeditación y ensañamiento, lo digo, es, digamos, golpear lo que está pasando con Ayuso, que visita, ¿cómo se llama? México para forcluir, digamos, Ayuso, creo que es no sé si presidenta o no sé cómo se llama, de Madrid, que es lo que viene a decir, bueno, Hernán Cortés fue un delirio de amor, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está forcluyendo todo, primero lo que fue la conquista en América Latina, está olvidando esas grandes tragedias que son las que permiten explicar las sociedades actuales, son las que permiten explicar hoy los dueños de la riqueza, porque los que hoy tienen el poder, como diría Benjamin, fueron los que triunfaron ayer. Entonces, si se olvida que los que hoy tienen el poder masacraron en el pasado y decimos que era un delirio, derroche de amor, ¿verdad? Pues estamos forcluyendo ese evento trágico, ¿verdad? Y también está forcluyendo los momentos de lucha, ¿verdad? Las grandes emancipaciones, las grandes luchas de los pueblos originarios por enfrentar, que eso no debemos también olvidarlo y que el pensamiento oficial barre debajo de la historia. Entonces Eduardo Gruner dice que, haciendo una relación con Chesterton, ¿verdad? Que dice que las causas perdidas, el escritor inglés, que las causas perdidas podrían salvar el mundo, eso es lo que hace el pensamiento crítico, es superar la forclusión, es retrotraer, es buscar en el pasado, primero, a los vencidos y las grandes épicas colectivas que desde la burguesía, desde el pensamiento de los dueños del poder, intentan borrar. Esa es la idea de la forclusión, que me parece a mí tiene tremendos usos, pero muchísimos usos, para el pensamiento de las humanidades, ¿verdad? Que más bien a veces por eso es que somos un poco incómodos, ¿verdad? Porque somos antiforclusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería superar la forclusión? Bueno, es
contar la historia de los olvidados, ¿verdad? Una historia, como veremos más adelante, a contrapelo, le dice Eduardo Brunner. Por eso también señalo aquí el tema de la memoria, que el tema de la memoria en América Latina es, o sea, muy importante, ¿verdad? Muy, 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 muy importante, pero extremadamente importante el tema de la memoria. ¿Por qué? Porque es justamente lo que permite explicar el estado actual de las cosas. Es decir, porque vivimos sentados en pilas de muertos, vivimos sentados sobre el exterminio de la conquista, el exterminio de nuestro pasado, que tampoco también puede ser el exterminio de la época neoliberal, más cerquita acá. Esas grandes pérdidas, esos grandes vencidos de la historia. Por eso el pensamiento crítico, ¿qué es lo que hace? No olvida a esos muertos, ni olvida las luchas del pasado. ¿Verdad? Entonces, eso es la no forclusión, digamos. Es esa lucha por no olvidar a los muertos del pasado. También la tarea del pensamiento crítico se ubica en las fracturas. Pues, esa idea de Benjamin que hay que pensar el pasado como el momento donde relampaguea, dice él. A mí me parece muy, muy clara esa metáfora de Benjamin, cuando usted está en la noche y de pronto, ¡pum!, cae un relámpago que todo se ilumina. Este, ese es mirar al pasado, es decir, ¿cuál fue ese evento histórico que cambió el devenir de la historia? Eso hace el pensamiento crítico, ¿verdad? Es mirar al pasado. Les decía también la idea de Marx en el 18 Brumario, que está en relación con Benjamin, claramente, dice, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Ya, esa idea bastante, bastante clara está en directa relación con la forclusión y con Walter Benjamin. Además, hay que recordar las victorias alcanzadas y olvidadas por el poder. Esto es muy importante. Digamos, los latinoamericanos no solo somos, ¿cómo se llama? No solo somos muertos, somos épica, digamos. No solo somos, eh, eh, digamos, fracturas, sino que somos unas grandes luchas. América Latina es una región atravesada por la lucha, digamos. Y desde el pensamiento crítico nosotros tenemos que decirlo. No se nos pueden olvidar los muertos del pasado, ¿verdad? Muy bien, ¿qué sería otra idea importante, un poco vinculada, por eso la coloco acá, pero nada más la individualizo? Él le llama que es un pensamiento o una lectura a contrapelo. A contrapelo me parece a mí porque es desde los vencidos. Entonces, el pensamiento oficial tiene una historia lineal, reconciliada, simétrica, sin fisuras. ¿Qué haría el pensamiento desde la periferia, el pensamiento crítico? Bueno, es una historia barroca, le llama él, es una historia oblicua, que mira los escombros del pasado, como diría. Desde la periferia miramos, dice él, también el centro y miramos la periferia. Esa es nuestra historia. Y aquí por eso lo señalo con letra grande, que el pensamiento crítico también incorpora, a ver, el pensamiento lineal eh, cuenta la historia reconciliada, ¿verdad? No olvida el conflicto, pero también olvida que mucho de esa historia lineal es producida desde la periferia. Me ilustro con un ejemplo. Susan Burke-Morss, que es una filósofa norteamericana, tiene un texto muy, muy importante que se llama Hegel y Haití. Y ella indica, ¿verdad? Señala que Hegel, cuando escribe la fenomenología del espíritu y su sumamente importante capítulo 4, la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel tenía de frente y recibía la correspondencia de lo que estaba pasando en Haití. Entonces, Susan Burmox lo que demuestra es, bueno, Hegel escribe ese capítulo teniendo de frente a la revolución haitiana. Lo pone en su obra, en su texto, no obstante, forcluye quién lo hizo. Es decir, la historia lineal del pensamiento occidental no es tan occidental, es periférica. No sé si me deja entender. Es decir, el pensamiento europeo ha robado de las luchas de la periferia, para decirlo más elocuente, digamos. Entonces,
¿Qué es eso? El pensamiento crítico, ¿qué es lo que dice? Ok, sí es cierto, lo dijo Hegel, pero no le salió solo a Hegel. Hegel lo sistematizó, pero surgió en la lucha. Entonces el pensamiento crítico es la parte, incorpora la parte en ese todo. La parte restituye la parte que faltaba. Por eso lo pongo en, en- en verde. Ese es el pensamiento crítico. Incorpora, nos recuerda que, bueno, la historia de los centros construido haciendo digamos, un paneo de la historia de la periferia, nada más que lo forcluyen, que lo olvidan. Ese sería el pensamiento crítico. Y aquí en concreto, él hace tres características de qué es un pensamiento crítico. Mm. Él dice, el pensamiento crítico restituye la parte y el todo. Es un pensamiento de la dialéctica negativa. Muy Adorno está aquí. ¿Verdad? Esto es Adorno puro. La parte y el todo. ¿Qué es lo que hace el pensamiento occidental? Que olvida la parte, ¿verdad? Que olvida de dónde se originó. Bueno, Hegel hizo eso. O sea, con eso no vamos a tirar a la basura a Hegel, por supuesto que no, ¿verdad? Máxime que nos damos cuenta de que Hegel no es solo Hegel, es América Latina. ¿Verdad? Lo que hay que es restituir la parte que faltaba. Entonces, eso es lo que hace el pensamiento crítico, ¿verdad? Esa es la tarea que nosotros, como pensadores, tenemos que hacer desde la periferia. Es una crítica a la falsa totalidad. ¿Qué es la falsa totalidad? La historia reconciliada. Es eso. Es la historia sin fisuras. Estamos acá, digamos, la historia reconciliada, un poco, digamos, eso es menos, es darle mucha entidad, es lo que está diciendo a Ayuso. Llegamos aquí por un idilio de amor. ¿Verdad? Ok, perfecto. Okay. Esa es una historia reconciliada, ¿verdad? Muy, muy reconciliada. No, 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 no es así. Estamos aquí porque algunos vencieron, otros masacraron y se quedaron con todo, y otros fuimos los vencidos de la historia. Entonces, el pensamiento crítico que hace es critica esa historia sin conflicto, ¿verdad? Y luego, otro elemento que es que el pensamiento crítico incorpora la periferia. El ejemplo con Hegel, eso es lo que hace el pensamiento crítico. Digamos, muchos de los avances que se hacen en el pensamiento occidental son producto, digamos, de el trabajo y las luchas de la periferia, digamos. Lo podríamos también decir con lo siguiente, digamos, en el mundo, en el capitalismo, existe, yo siempre uso este ejemplo, existe Chicago porque existe América Latina, ¿ya? O sea, la historia de los centros son lo que son porque extraen riqueza, mano de obra, materias primas de la periferia. ¿Qué haría el pensamiento crítico? El pensamiento crítico diría, sí, ustedes son lo que son porque nosotros somos lo que somos. Es decir, la riqueza robada, la pobreza en América Latina, los ajustes para evitar la inflación, la extracción por la deuda, ¿cómo se llama?, externa a América Latina, es las ciudades globales, es el consumo suntuoso de los países centrales, es el turismo espacial. O sea, ahí está nuestra riqueza. O sea, nuestra riqueza no gravita ahí, no sé, en las bolsas. No, no, no. Existe, se espacializa. Entonces, eso hace el pensamiento crítico. Él dice, el centro existe porque existe la periferia. Entonces, vean ustedes que Eduardo Brunner, yo le encuentro como tal vez una pequeña crítica que le hace falta más, tal vez como un análisis más economía política. No obstante, las categorías teóricas que él aporta, sobre todo esta idea de la negatividad, de, de la contradicción, son esenciales para la economía política. Es decir, no se centra tal vez en análisis más tipo Mandel, qué sé yo, pero su fortaleza filosófica permite sustentar ese análisis de economía política, que me parece central, ¿verdad? En- es un análisis con economía política, pero más en lo filosófico. Me parece que su obra es un pensador con una tradición muy hegeliana, ¿verdad? Y eso es una gran fortaleza, porque el pensamiento hegeliano permite captar la racionalidad de los procesos, ¿verdad?
Y eso es quizá una de sus mayores fortalezas, muy adorniano también. Bueno, otro aspecto importante es la dialéctica del amo y el esclavo, digamos, la praxis, la lucha, como operador histórico. ¿Qué es lo que va a decir Eduardo Gruner? La praxis de la revolución de Haití fue un operador histórico y filosófico, por lo que les decía con Hegel. Aunque Hegel no lo reconociera, aunque Hegel ¿cómo se llama? Lo forcluyera de su obra, lo que produjo la revolución haitiana tuvo un efecto en el pensamiento, en la filosofía. Ya, eso es. No existe, vamos a decirlo un poco más vehemente, no hay Hegel sin la revolución haitiana, o por lo menos no el Hegel que conocemos. O sea, la obra de Hegel se le debe a la periferia, no lo dice, pero así es. Entonces vean ustedes cómo es bien, bien, bien potente esto, y también nos ayuda a otra cosa que creo que es importante. Las transformaciones este, de la historia se hacen en la praxis, porque en la praxis está la idea. Sánchez Vázquez, genial. Filosofía de la praxis, Sánchez Vázquez, ¿verdad? Ahí. Me parece que eso es central. Y la revolución haitiana es praxis con un efecto histórico, ¿verdad? Y con un efecto en el pensamiento, en la filosofía. Esto tiene, como les acabo de decir, grandes efectos, ¿verdad? Que es en la praxis que se opera el proceso histórico y es en la praxis donde se opera lo simbólico. Vamos a ver, ¿cómo lo digo? Que, digamos, esta idea que en la praxis se opera lo simbólico le pasa factura crítica a la teoría de Derrida, por ejemplo. Le estoy diciendo mucho, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque el proceso el textualismo, es decir, lo simbólico es importante, pero lo que está diciendo Eduardo Gruner, para operar realmente lo simbólico es en la lucha, en la praxis. Porque más adelante, ahorita lo vamos a ver, no sé si es la que viene, sí, que él plantea que digamos, los revolucionarios haitianos, cuando ganan la revolución en 1804, si no me equivoco, ellos declaran la independencia y instauran o promulgan una constitución y en el artículo 14 ellos dicen todos los ciudadanos de, de Haití son negros. Y Eduardo Gruner le dedica varias páginas a esta discusión. ¿Por qué? Porque él dice, el concepto, la categoría que era usada para ser llamado como inferior, que era la negritud, como invención de la modernidad burguesa, ¿verdad? Como necesidad histórica del capital para explotar, para extraer mano de obra y producir en la periferia, ese concepto que era la mancha, el ser humano, digamos, la jerarquización social que eso produjo, los haitianos no lo niegan, digamos, no lo ocultan, sino que lo resemantizan. ¿Ok? Ya ahora lo negro, con la revolución haitiana, ya no es sinónimo, digamos, de sujeción, de control, de esclavitud, de no ser, de ser humano, de homo sacer, diríamos, con Agamben, ya no es sinónimo de eso, sino es sinónimo de dignidad, de lucha. Entonces, la resemantización que se le hace al concepto de lo negro se operó en la praxis, es lo que dice Eduardo Brunner. Entonces, lo negro, dice él, opera como un operador semántico, ¿verdad? Que se resignifica por completo. ¿Y quién lo hace? La praxis. Por eso yo señalo acá que en Gruner también uno puede encontrar esa idea que está ahí, esa idea que a mí me gusta mucho, que está en Fanon, que es otro grande, que dice que al colono se expulsa del colonizado, de la subjetividad colonizada, por la violencia de la revolución. Es decir, la resemantización no es un ejercicio meramente, diríamos, de la superestructura, es un ejercicio del modo de producción. Es, ya. En la praxis, la que debe de trastocar la estructura. Vean que nuevamente, aquí en esta idea del artículo 14,
vemos una imbricación entre clase y, ¿cómo se llama? Y raza. No, no se interpretan como cosas separadas. ¿Por qué? Porque no surgen como cosas separadas. Es decir, la negritud no se inventa separada de la cuestión de clase. La cuestión de clase surge amarrada, ¿verdad? O sea, produce la cuestión de clase. El carácter determinante sería el capitalismo, ¿verdad? Pero digamos, no surgen como cosas eh, que no dialogan, surgen juntas, ¿ya? Entonces, la praxis revolucionaria es la que logra expulsar al colón. Vemos ahí como un diálogo entre estos dos autores, entre lo que plantea Brunner y lo que ya decía Fanon. Dice, el color negro en la Revolución Constitución de Haití operó como la materia crítica, el operador semántico, dice el significante privilegiado, dice Eduardo Brunner, lo que acabo de señalar acá, fue el universal particular, el, al instalar, digamos, en el centro del universal el conflicto irresoluble de la parte. A ver, dicho de otra manera, lo que se usaba eh, para ser visto como mancha, como inferior y como opresión, que era lo negro, es en la praxis revolucionaria que se resemantiza. Yo creo que, repito, el efecto una de las ideas que le podemos extraer es que la lucha es la que permite cambiar el proceso histórico. A ver, si nosotros queremos a ver, buscar derechos de las mujeres. No podemos solo con cuestiones institucionales. Digamos, no nos podemos quedar solo en el cabildeo en la asamblea, no sé, legislativa, decimos nosotros, el Congreso, no sé. No se puede quedar solo con la praxis académica. La praxis académica es central porque permite anticipar la praxis, pero tiene que haber lucha, tiene que haber movimiento, tiene que haber organización, tiene que haber, eh, sí, sujeto histórico. Ya. El operador histórico es la lucha. La resemantización no es una cosa que surge, como decía hace un momento, solo en la superestructura, ¿verdad? Es producto de la praxis, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos hoy este, trastocar las estructuras raciales de América Latina, tiene que haber lucha. Más aún, si nosotros queremos no devolver en los avances y en las conquistas que los colectivos en América Latina, los colectivos indígenas, los colectivos de mujeres, los ecologistas, tiene que haber lucha. El operador es la praxis, ¿ya? Porque podemos perder. Me parece que esa es como una buena síntesis de esto que estamos diciendo, un uso, ¿verdad? Los revolucionarios haitianos no lo resemantizaron en un ejercicio académico, lo resemantizaron en la lucha, que tenía teoría. Digamos, en el marxismo no hay hay intención, digamos, en la praxis tiene intención, digamos. No es un desdeño a la teoría, para nada, todo lo contrario, ¿verdad? Pero la teoría, como dice Sánchez Vázquez, la filosofía no es praxis en sí misma, dice Sánchez Vázquez. ¿Verdad? Eso, la teoría anticipa la praxis, la materia, ¿verdad? Están juntas. Otro aspecto importante es la crítica que hace, esto lo señalo, yo creo que ya lo dije un poco, pero es la crítica que hace la revolución haitiana al universalismo abstracto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Los derechos humanos de forma abstracta, ¿verdad? Entonces, hace una crítica porque, ¿por qué? Porque los ilustrados hablaban de la libertad e igualdad, pero no eran capaces de, ¿cómo se llama? En la periferia, de haber suprimido la esclavitud. Entonces, es una crítica profunda. Esta es otra idea que a mí me parece genial, me parece realmente maravillosa, que es los revolucionarios haitianos son calibanes. Calibanes, como lo entiende Roberto Fernández Retamar, que es un pensador muy importante cubano, que tiene un texto que se llama Calibán. Recordemos que Calibán es este personaje de La Tempestad de Shakespeare, donde es un esclavo que está ahí y Próspero es el amo. ¿Verdad? Aparece la bruja, es ¿cómo se llama? El Calibán y la bruja de Federici. Usa también esa metáfora de ese texto de Shakespeare,
La Tempestad de Shakespeare. ¿Quién es el Calibán? El Calibán es el esclavo, ¿verdad? Entonces, la idea que tiene Roberto Fernández Retamar, ¿verdad? Es que dice que el Calibán se apropia del pensamiento de los centros o del amo próspero para emanciparse de Próspero, para maldecir a Próspero. A mí me gusta mucho esa palabra maldecir, no sé, me parece que es como reivindicativa para Calibán. Me genera como cierto, no sé qué, goce, ¿verdad? Porque de dignidad ante su amo Próspero, ¿verdad? O sea, me apropio y me dignifico, ¿verdad? Me parece que es genial esa frase. Entonces, los haitianos fueron eso, la revolución haitiana fue eso. ¿Por qué? Porque los revolucionarios haitianos se apropiaron del pensamiento ilustrado para emanciparse de los mismos ilustrados. O sea, esto me parece genial a mí, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, me parece genial y me parece muy dialéctico. Es decir, no tiramos el niño con el agua sucia, no tiramos los avances del opresor, sino que los resemantizamos, los incorporamos dialécticamente. Y esto calibanesco lo podríamos entender hoy en el capitalismo. Es decir, cuando se critica el capitalismo, no se tira todo a la basura. Es decir, el problema, voy a llevar el argumento a otra región, digamos, el problema con la automatización es que se reducen trabajadores, pero en una sociedad distinta, la automatización no sería un problema, más bien todo lo contrario, sería lo que permitiría reducir jornadas de trabajo, es decir, mantener la misma cantidad de obreros con el nivel, distribuir ganancias y reducir, no trabajar 8 horas, sino 40 horas a la semana, sino trabajar, no sé, 30 o 26 horas a la semana y tener más tiempo libre. Entonces, digamos, lo calibanesco, o sea, el pensamiento crítico, el pensamiento de la periferia es calibanesco. ¿Por qué? Porque no, digamos, no desdeña a Próspero, piensa a Próspero, digamos, lo mira y lo asume, digamos, dialécticamente, ¿verdad? Entonces, creo que esta idea es, por eso les decía que a mí me parece realmente apasionante. ¿Por qué? Porque es pensar críticamente al opresor, digamos, y entender que también lo que el opresor tiene es nuestra fuerza de trabajo. Entonces, tampoco tengo que destruir todo, sino tengo cómo pensar al opresor y cómo construyo un mundo distinto, ¿verdad? Entonces esto también me parece que ayuda en América Latina a esa idea que a veces a mí me parece pues, bastante, no sé cómo decirlo, pero de desdeñar el pensamiento de los centros. O sea, hay que leer críticamente, pero no podemos desdeñar. Y esto no lo digo yo, fue lo que hicieron los revolucionarios haitianos, ¿no? Yo no tiro el pensamiento de los centros, sino que lo asumo críticamente. Recuerdo, creo que es ¿cómo se llama? En nuestra América, ¿cómo se llama? De Martí, que dice que nuestra América es mejor que la Grecia antigua porque tiene a digamos, es un poco eso, digamos eh, digamos, nuestra América dice que tiene a los griegos y tiene a los pueblos de América Latina. Creo que es como, estoy haciéndolo de memoria, pero es eso, o sea, no es desdeñar, es asumir críticamente, es asumir dialécticamente. Y también les pongo, bueno, aquí no puse el autor, pero esto es del movimiento antropofágico, que es es un movimiento de los años, me parece, de los años 30. Este es un movimiento, ¿cómo se llama? Es un movimiento brasileño, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento antropofágico? Es como asumir el pensamiento europeo y como metabolizarlo y regurgitar otra cosa. Eso es. Por eso el pensamiento crítico es un pensamiento que piensa a partir del mundo existente, ¿verdad? Y aquí hago tal vez eh, digamos, ser calibanesco hoy es pensar otro mundo gracias al mismo capitalismo. Digamos, ser calibanesco hoy es cómo imagino una sociedad más libre a partir de lo que el mismo capitalismo ha hecho. Por eso hago la relación, digamos,
con un texto que a mí me parece, y un autor que me parece también bellísimo, me encanta, que es Frederick Jameson, que hace poquito falleció, me parece que, no sé si fue el año pasado, sí, el año pasado como a finales, creo. Mm. Que tiene un método que se llama la hermenéutica prospectiva. Y el texto, pues, es una colección de ensayos que se llama, ¿cómo se llama? Cambios de Valencia, o no me acuerdo, es más, por aquí, ahorita lo reviso. Este, es un texto donde él lo que dice es cómo imaginamos la sociedad actuales, los procesos de la sociedad capitalista actual, cómo los imaginamos ordenados hacia otra, ¿cómo se llama? Racionalidad, digamos. Podríamos también decirlo de otra manera, es cómo imaginamos un metabolismo social distinto al capitalismo, ¿ya? Y como Isván Mésaros, ¿verdad? ¿Cómo imaginamos ese metabolismo? Si el capital es un metabolismo social, es, como dice Marx, es una relación social entre personas a través de las cosas. ¿Cómo imaginamos una sociedad distinta? ¿Verdad? Un metabolismo, una organización del tejido social distinto em, gracias a los propios avances del capitalismo. Eso es un gran proyecto, digamos. O sea, esta idea calibanesca, por eso a mí me resulta, repito, tan apasionante, tan maravillosa. Por eso, porque no desdeña, asume dialécticamente, deja algo y supera otro. Y imagina de otra manera la estructura social, la relación social, la organización social, el campo social. Lo imagina de otra manera. Entonces, esa es la hermenéutica prospectiva. Es cómo hago una interpretación, la hermenéutica de las cosas, y esa interpretación prospectivamente la pienso de otra manera. ¿Ya? Esa es la hermenéutica prospectiva. ¿Verdad? ¿Cómo analizo el mundo en el capitalismo y cómo lo pienso distinto? No sé, las ciudades, ¿verdad? Un poco lo que decía, ¿cómo se llama? Lefebvre, como el derecho a la ciudad, ¿verdad? Como la ciudad, como un invento de la sociedad burguesa, como más bien la imagino de otra forma, que se convierte en un derecho, en que se convierta en una máxima, que maximice los recursos. ¿Mm? Eso, es un poco. Entonces, me parece que esa idea de que hicieron los revolucionarios haitianos, asumiendo críticamente los ideales de la Ilustración, nos puede arrojar a nosotros muchísimas luces, pero muchísimas, para entender el mundo que habitamos. Por último, bueno, la última idea que quería compartirles de este apartado es la revolución haitiana fue también una revolución, ¿cómo se llama? Filosófica. Esto yo creo que ya lo he dicho, pero también la teoría siempre, dice Eduardo Gruner, está en un diálogo ríspido con los conflictos sociales, que es la teoría crítica. ¿Verdad? Como lo entiende Horkheimer, ¿verdad? En teoría tradicional y teoría crítica, ¿verdad? Que la teoría crítica es una teoría que no se piensa abstraída o como fuera, digamos, de las necesidades históricas, ¿verdad? Es una teoría que está en constante diálogo entre el sujeto y el objeto. O sea, la idea la entiende como el resultado del devenir histórico, como diría Cosick, la idea como praxis acumulada y la idea la está siempre en contacto con la realidad para mejorarla. Entonces, la teoría, como lo entiende Eduardo Grunes, es una teoría crítica. Es una teoría que no, ¿cómo se llama? Martin Jake, que es un filósofo norteamericano que tiene un texto sobre, se llama Imaginación dialéctica, dice que la teoría crítica es aquella que sabe que tanto el sujeto como el objeto son productos sociohistóricos. ¿Ya? O sea, las ideas son un producto sociohistórico, el, el desarrollo ontogenético y filogenético, es decir, mi individualidad es el resultado del proceso histórico y la sociedad es el resultado del actuar de los seres humanos. Entonces, la teoría crítica entiende no separada el sujeto y el objeto, sino en tensión dialéctica. Por eso Hegel supone sujeto-objeto, ¿verdad? No como elementos separados, ¿verdad? Sino como elementos juntos. No sé, Ernst Bloch, el famoso texto de la fenomenología, sujeto-objeto con un guión, no son cosas totalmente distintas, disímiles, una de otra. Entonces, lo que está diciendo Eduardo Brunner es, siguiendo esta idea, la revolución de Haití, como teoría crítica, tuvo un efecto en lo filosófico, ¿verdad? No son elementos disímiles.
Bueno, tal vez como para ir un poco con el siguiente apartado, ¿qué aporta o qué nos aporta para Eduardo Gruner? Estos un par de filminas más que quiero como pues compartir, ¿verdad? Como para ir cerrando. Me parece que Eduardo Gruner es un autor que tiene una potencia crítica muy importante, dado que jerarquiza, vamos a ver, al buscar los fundamentos de la realidad o al buscar eventos que permitan explicar el estado actual de las cosas, ese el relámpago en el pasado que permite explicar el presente, es una teoría que jerarquiza los conflictos. ¿Ok? Anti-posmoderno, por dicha. Eh, recuerdo que hay un filósofo mexicano que se llama Jaime Osorio, creo que es, que tiene un texto pequeñito que dice que la posmodernidad es el metarrelato del fin de los metarrelatos, ¿verdad? O sea, el fin de los metarrelatos es un metarrelato. Pero ¿por qué la crítica a la posmodernidad? Porque la posmodernidad es mucho ruido para ocultar un común denominador que es el capitalismo, para decirlo en otros términos, ¿verdad? La posmodernidad es como hablar mucho para ocultar el piso que habitamos en conjunto, ¿verdad? Por eso la posmodernidad funciona como una herramienta reproductiva del orden social. ¿Por qué? Porque permite ocultar la tragedia estructural y estructurante que es el capitalismo, la racionalidad que nos ordena, ¿verdad? Y exalta esa diversidad, una diversidad falsa, ¿verdad? Por eso cuando Eduardo Brunner identifica un conflicto, es este conflicto, entonces él jerarquiza los conflictos, ¿verdad? Entonces nos permite decir que hay un conflicto, nos ayuda a ubicar hacia dónde tenemos que organizarnos para operar la estructura social. Otra idea que él tiene, que es esta que está acá, que dice que sin tragedia no hay épica. A mí esa me parece muy... y él dice que el pensamiento postmoderno es antitrágico, ¿verdad? Lo mismo que estoy diciendo, es antitrágico porque oculta eh, o nos hace creer, cosa que no es así, que existe una gran relato, ¿verdad? Que es el capitalismo. Ya. Entonces, eso es quizá uno de los grandes aportes. Esa idea está principalmente en El fin de las pequeñas historias, que es un ensayo del 2001, ya bastante viejito, pero me parece que es muy importante, muy importante. Necesario jerarquizar. Luego me parece que historiza el poder. Eso me parece central, digamos. Historizar el poder, no sé, digamos, es entender cómo Carlos Slim llegó a ser Carlos Slim, ¿ya? No surgió de la nada, es un proceso neoliberal, ¿verdad? Que lo puso ahí, y donde eh, un, procesos históricos, bueno, no surgió de la nada. ¿Cómo Elon Musk llega a ser quien es? ¿Cuáles fueron los procesos históricos que lo generaron? ¿Ya? Se historiza el poder. ¿De dónde surge? ¿De dónde? Y eso a mí me parece que es central, ¿verdad? Eso es central. Y aquí vuelvo tal vez al vínculo que yo como entiendo las humanidades. Digamos, las humanidades podríamos decir que es un pensamiento trágico. Es un pensamiento que lleva a las conciencias a decir, vea, el mundo que habitamos es lo que es porque pasó esto en el pasado, porque sucedió esto, ¿verdad? O sea, no habitamos este mundo porque sí. Esto no es fruto de la casualidad, surge de este evento trágico. O sea, se historiza el poder. Eso me parece sumamente útil para pensar el mundo que habitamos. Busca los fundamentos o nos permite encontrar los aspectos centrales de la reproducción del capital. Bueno, digamos, aspectos centrales. Yo creo que, como les decía hace un momento, digamos, Marx define que el capitalismo es una relación social entre personas a través de las cosas. O sea, el capital es un ordenamiento del sistema que habitamos. Gruner tiene una frase que a mí me parece genial, ¿verdad? Haciendo referencia a ese debate que había de Althusser, si el primer Marx o el Marx maduro, ¿verdad? Y la ciencia. Entonces, Gruner dice que la discusión no es
si el marxismo es una ciencia, sino la discusión es qué pasa con las ciencias después del marxismo. Es decir, y no es un juego de palabras ahí como argentas para parecer sofisticado. No, 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 no. Es la genialidad del marxismo y la genialidad de Marx fue haber desenmarañado el funcionamiento del sistema. O sea, la genialidad del marxismo es que logró entender los fundamentos, la esencia reproductiva de las sociedades que habitamos. Esa es la genialidad. O sea, Marx lo debemos, digamos, si que también lo dice Terry Eagleton, de por qué Marx tenía razón, que dice que así como Newton descubrió la ley de la gravedad y Freud el inconsciente, digamos, Marx descubrió las leyes del funcionamiento del capital. O sea, Marx lo que logra es desenmarañar y como atrapar los elementos de la reproducción. Diríamos, las estructuras, los elementos reproductivos de la totalidad social. O sea, Marx logra entender eso. Gruner también dice que, citando a Sartre, que Marx es inevitable y necesario. Esa frase me parece genial a mí. Él dice que el marxismo es inevitable y necesario. ¿Por qué es inevitable y necesario? Porque desenmarañó la racionalidad, la forma del funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, cuando Marx dice que la riqueza surge en el trabajo, es el talón de Aquiles del sistema. Es decir, es como encontrar la pieza, digamos, sobre la pieza que permite explicar el desenmaraña, el quicio, digamos, que es de la estructura social. Cuando Marx habla de la mercancía, por ejemplo, es esa relación que ordena un montón de procesos en la sociedad que habitamos. Es decir, el nivel de abstracción de Marx es sumamente alto y logra desenmarañar el funcionamiento, desentrañar, digamos, desmontar. O sea, lo que Marx hace es una genialidad, digamos, que nos permite entender, digamos, el mundo en que habitamos. Eso significa ser un pensamiento trágico, es entender el conflicto, ¿verdad? ¿Y por qué para entender el conflicto solo entendiendo el conflicto podemos pensar una épica? Porque solo podemos mirar hacia el futuro cuando entendemos el mundo en que habitamos. O lo digo de otra manera. Yo no puedo ofrecer una solución cuando no entiendo cuando no tengo un buen diagnóstico. Digamos, Marx logra desentrañar la racionalidad del mundo en que habitamos, por tanto, permite operar, si operamos estos fundamentos, pensar en el futuro. Esa es la idea de que si, si, sin tragedia no hay épica, ¿verdad? Marx es un pensador trágico porque logra desentrañar el funcionamiento, por tanto, abre la ventana hacia el futuro, ¿ya? Hacia la épica, hacia la construcción del futuro, ¿verdad? Ese quizás es un argumento genial, digamos, de Eduardo Brunner, que lo dice como en otras categorías y me pone a mí de frente para decir que la gran tarea que como civilización tenemos es cómo pensamos la superación del capitalismo. Digamos, no es aquí decir que somos muy revolucionarios, no, no, es que el capitalismo no tiene futuro. Yo tengo un amigo aquí en Costa Rica que se llama Roberto Ayala, dice que el capitalismo no tiene futuro ni debe tener futuro, porque es un orden social que es una relación social que es incapaz de producir un orden social justo, ¿verdad? Por ejemplo, barrió el keynesianismo, ¿verdad? Los estados benefactores europeos, cuando ya no fueron necesarios para redinamizar la economía y contener el avance de las revoluciones, ya fueron barridos. Es el capitalismo, la gran tarea que nosotros tenemos de la mano de Marx, que Marx nos enseña a entender los fundamentos, es cómo pensar un orden distinto, ¿verdad? Es la gran tarea, el gran proceso que como sociedades tenemos o, por construir. Otra idea, bueno, voy a tomar un traguito de agua. Mm. Otra idea, bueno, ya la he trabajado bastante, es Eduardo Gruner ubica negritud y proceso de acumulación originaria juntos. No son dos procesos que surgen separados. A ver, no están al mismo nivel, eso es claro está.
proceso es el capitalismo y el proceso de acumulación originaria que vio como necesidad la negritud para obtener mano de obra. No, no están al mismo nivel. No obstante, no obstante, en el mundo en que hoy habitamos no podemos abstraer la raza como como un evento eh, eh, aparte de la cuestión de clase. Como les decía, hoy podríamos decir que una reivindicación de los derechos, eh, una lucha contra el racismo, contra la jerarquización social, es la distribución de tierras, por ejemplo, la distribución de rentas, la distribución de la colectivización de medios de riqueza, la lucha por la propiedad común, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Porque surgen imbricadas, surgen juntas, surgen unidas. Entonces no se pueden interpretar por aparte. Y por eso el pensamiento dominante puede dar ciertas reivindicaciones, ¿verdad? Recordemos que el pensamiento dominante, la idea que tiene Marx y Engels en ¿cómo se llama? En la ideología alemana de que la idea de un, ¿cómo es? La idea de un momento histórico es son las ideas de la clase dominante, creo que es como ellos plantean, no es tan cierta, digamos, porque la clase dominante puede tener, las ideas dominantes de una época, puede tener ideas de clases subalternas, pero, digamos, tuteladas por el poder. Es decir, el poder no solo impone sus ideas, impone las ideas de los grupos subalternos, pero siempre tutelados bajo su interés general de clase. Entonces, la sociedad en que nosotros habitamos, las ideas dominantes pueden tener elementos subalternos, pero siempre tutelados. Entonces, ¿qué es lo que hace en el tema clase y raza? Las sociedades dominantes lo que hacen es que tutelan ciertas consignas, pero siempre que no toquen el interés general de clase. Ya. Entonces, esos son los sectores progresistas, ¿verdad? Sectores que dan pequeñas reivindicaciones, pero dejan intacto el interés general de clase. Es decir, desde una lectura marxista no los podemos separar, digamos. ¿Por qué no los podemos separar? ¿Por una arbitrariedad teórica? No, porque históricamente surgieron juntos. ¿Ya? Es decir, más bien yo estaría, la arbitrariedad sería una teoría que separe lo que originalmente nació junto. ¿Ya? Esa sería como la articulación. La unión no es una arbitrariedad del investigador. La unión es resultado del surgimiento histórico, del proceso histórico. Permite asumir críticamente, ya esto lo he dicho, lo caribanesco, lo de los centros globales, me parece a mí muy importante. Piensa el futuro a partir de la superación de las fracturas del presente. Esto un poco ya lo he dicho. Yo no puedo ofrecer una solución cuando no tengo un buen diagnóstico. Yo no puedo ofrecer una salida cuando no he atrapado el conflicto, ¿verdad? Por eso la genialidad de la tragedia del pensamiento trágico, es atrapar el conflicto. Por eso la posmodernidad reproduce ocultando el conflicto. No sé si me doy a entender. Digamos, el conflicto es ocultado en la posmodernidad, es negado, no existe. Entonces es antitrágico. Diríamos, es antiutópico. ¿Por qué? Porque si no hay conflicto, ¿qué voy a superar? Un poco como decía Efraín, ¿cómo se llama? Videla, los desaparecidos son desaparecidos, no tienen entidad, no existen. No hay desaparecidos, ¿dónde está el cuerpo? Ya, eso sería lo antitrágico, así, lo más, ¿cómo se llama? Mm, digamos, aberrante, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Eso es, hay que atrapar un conflicto, ¿verdad? Entonces, el pensamiento mucho, que también eso podemos verlo como una crítica a la academia. La academia puede ser reproductiva del orden social cuando oculta la fractura estructural. O lo digo más fuerte, hay mucho pensamiento en la academia que lejos de contribuir a la superación del capitalismo, contribuye a su reproducción. ¿Por qué? Porque mira para otro lado. No sé si me doy a entender. Porque es antitrágico. Porque se queda.
no atrapa el fundamento, digamos. Podremos decir, en la academia también está atravesada por el poder. Hay ciertos pensadores o hay ciertos pensamientos que no nos dan cuenta del conflicto. O digamos, esta idea de la tragedia es una crítica a los pensamientos, al progresismo, porque el progresismo no puede ser una salida política, porque no atrapa el conflicto estructural, ¿ya? O sea, digamos, es una farsa más. ¿Recuerda? También la idea de Marx, ¿verdad? Que la historia sucede dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. Digamos, el pensamiento que no atrapa el conflicto trágico es un pensamiento de la farsa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, para que exista épica, tenemos que atrapar el conflicto, reconocer el conflicto y buscar cómo lo operamos? La tragedia no necesariamente la vamos a borrar, no se va a borrar, pero sí se opera. Es decir, un pensamiento crítico es el pensamiento que reconoce el capitalismo como la fractura estructural y logra operar sobre ese. Que no, aunque no pueda en este momento plantear una superación de toda la estructura social, pero lo reconoce. ¿Qué otra cosa importante? Que es el no tener la solución no nos debe llevar a equivocar el diagnóstico. No sé si me doy a entender con lo que quiero decir. Es decir, el pensamiento trágico es un pensamiento que da un buen diagnóstico, aunque no tenga la solución hecha ya. Ya, un poco, ¿cómo se llama? La razón barroca, digamos. Una cosa así, digamos, tengo el conflicto, digamos, vivo en un conflicto y sigo luchando. No tengo la salida, pero sigo luchando. Digamos, ese es el pensamiento trágico, digamos, yo no puedo falsear el diagnóstico porque no tengo la solución. Doy el diagnóstico, atrapo el conflicto, lo, lo, lo trato de esclarecer con toda la lucidez del caso y trato de construir sobre eso. Que tal vez no logre salir es otra cosa, porque tal vez la correlación de fuerzas no me dé, pero nunca puedo equivocar el diagnóstico. El pensamiento, el pensamiento trágico, el pensamiento del conflicto, no equivoca el diagnóstico, lo trata de perfeccionar. Que no tenga los recursos y la fuerza política hoy, para operar esa tragedia, es otra discusión. Pero nunca debemos de equivocar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, bueno, por otra parte, rescata las grandes épicas del pasado, la Revolución Haitiana, para pensar el futuro. Yo creo que esto también nos debe llenar de dignidad a nosotros los latinoamericanos, porque nosotros somos hijos de la lucha, digamos, somos hijos de la dignidad, digamos. No, ¿cómo no somos solo, digamos, eh, hijos del exterminio, en el sentido, somos hijos de una lucha épica que en algunos casos ganamos y que el pensamiento oficial no lo reconoce, que otras perdimos, pero la dimos, ¿verdad? Eso hace el pensamiento crítico, digamos, rescata, toma la memoria de esas grandes épicas. Y Eduardo Gruner es un pensador, perdón, del conflicto. Eso me parece que es central. Es la idea, en Eduardo Gruner está mucho la dialéctica negativa de Adorno. Es mucho Adorno, él tiene mucho Adorno, mucho el conflicto, ¿verdad? Esa racionalidad, eso está mucho en él. Y por último, como siempre, que hay que citar a Kossick, porque Kossick es genial, a mí por lo menos me gusta mucho. Este, mm, eh, Kossick tiene y con esto concluyo, Kossick tiene un concepto de libertad que a mí me parece genial, ¿verdad? Dice, la libertad no es un estado, dice Kossick, sino la actividad histórica que crea las formas correspondientes de convivencia humana, es decir, de espacio social. Es decir, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué trágica? ¿Y qué tiene que ver lo trágico con el espacio social? ¿Qué tiene que ver el espacio social con las humanidades y qué tiene que ver el espacio social con los conflictos y la historia como la entiende Benjamin?
Ok, yo para entender el mundo que habito, tengo que mirar al pasado y entender los conflictos del pasado, las fracturas del pasado que me permiten entender el mundo que habito. Para crear un espacio social más habitable, llamémosle más humano, más digno, yo necesito operar esos conflictos del pasado. O lo digo de otra manera, el humanismo es una teoría, es un pensamiento que se preocupa por generar un espacio social más habitable, donde el individuo pueda desarrollarse, ¿verdad? Y para generar ese espacio social tiene que operar los conflictos estructurales, ¿ya? La parte y el todo, ¿ya? Como diría Bourdieu, no se pueden dar respuestas individuales a problemas colectivos, dicho más rápido, ¿verdad? El espacio social, el espacio donde el individuo habita, donde pueda desarrollar sus potencialidades, ese espacio, para que este espacio surja y aparezca, es necesario operar esas estructuras sociales que impiden que eso surja. Recordemos la famosa frase de Marx, creo que es la introducción a la economía política de 1840 bueno, que Marx dice que los seres humanos no solo somos un zoon politicón, sino que o sea, que la individualidad es un producto, o sea, los que somos seres sociales. Es decir, los seres humanos no solo somos un animal político, o sea, que tiende a la sociedad, sino que la individualidad es un producto social. Entonces, para el desarrollo de la individualidad se necesita estructuras sociales. Por eso las humanidades piensan el espacio social, porque no existe individuo sin sociedad. ¿Ya? El individuo es un producto de la sociedad. Entonces, si las humanidades quieren desarrollar un sujeto libre, tienen que pensar un espacio social, digamos, donde eso se posibilite. Y con esto termino. Como yo le digo a mis estudiantes siempre en clases, ¿verdad? Es más libre la persona que vive en una sociedad donde la educación es un derecho, ¿ya? Es más libre. O es más libre un individuo que vive en una sociedad donde la salud pública, que no es gratuita, es pagada de manera social, porque puede desarrollar las potencialidades. Entonces, la gran tarea que nosotros tenemos es cómo operamos ese espacio social para generar una sociedad que potencie el desarrollo, que posibilite el desarrollo del individuo, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos abstraer los conflictos generales para pensar el individuo. Y bueno, ahí les hago esas referencias ahí, que fue algunas de las que usé, ¿verdad? Y pues, bueno, perdón. Quería, no sé si puedo o si ya me excedí en tiempo, ¿no? Nadie me dijo nada. Sí, Ah, sí se no, escucha. adelante, Andrés, tú, adelante. Es que Adelante, adelante. quería, compartirles, y con esto termino, un, una, un poema que es muy lindo. A mí personalmente me encanta. Dura vamos a ver, ¿qué puede durar? Unos 4 minutos, creo, antes de, no sé si lo conocen, de un poeta salvadoreño, Roque Dalton, que se llama Poema de Amor. A mí personalmente me encanta porque me parece vamos a ver, eh, digamos, de lo que habla el poema es de lo que yo he tratado no sé si bien o mal, pero he tratado de decir respecto a los nadie, a los olvidados, a esos no ser, a la historia contrapelo. El poema está dedicado a esas personas. Entonces, con eso, quiero terminar. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Ahí cuando lo puse. No, no, no se Ahí, escucha. ¿se escucha? No, No. no, no se escucha. Ok, voy a volverlo a compartir porque a veces... Sí, eh, como que tiene un icono en el que hay que señalar compartir con sonido, ¿no? exacto, pero vamos a ver si me Cuando permite es, aquí sí. y vamos de nuevo. Ahí me dicen si se escucha, ¿no? Sí, Jorge.
Sí, 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 perfecto. Perfecto. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos. Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, ¡ja!, y con el agravante de ser salvadoreño, de Ribete, Santanegra, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Muy bien, muchas gracias. Ahí está una foto de Roque Dalton, que es importante recordar. Bueno, muchas gracias nuevamente, Sergio, agradecerle sinceramente el espacio. Oye, Andrés, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Te agradezco muchísimo la charla. Me importaba muchísimo que vinieras a compartir con los estudiantes acá de la universidad este pensamiento tan interesantísimo. Hay ya algunas participaciones en el Facebook que ahorita te leo. Ujú. Yo también quiero, a ver si alguien se anima a preguntar. Yo tengo un par de preguntas. Pues bueno, te voy a leer el comentario bueno, Eddie dice muy interesante. Ana Gloria Antunes, gracias por venir, y escuchar. Te comenta Andrés.
Muchísimas gracias por su aporte. Me ha hecho pensar tanto, me deja reflexionando en mi labor como filósofa para llevar a la práctica lo aprendido. Aunque alzar la voz no es fácil, sin embargo, prefiero con egoísta. Muchísimas gracias, Ana Muchas Gloria. gracias. Oigan, mientras se animan a dejar comentarios, preguntas acá en el Face que estoy siguiendo a la par, este, Andrés, a mí una de las cosas que me resultaba importantísimo, que por eso te quería que vinieras y platicaras, desde que te escuché esa vez en Mérida, es esta forma esta aproximación al marxismo tan novedosa, tan concretamente Ujú, situada en nuestras ujú, tierras, ¿no? Tan aterrizado en la región y que nos resulta tan relevante a nosotros que pensamos desde América Latina, temas ujú, marxosos. Me llama muchísimo la atención cómo en este proceso de exposición de Gruner, también haces como vamos a decir, un canibalismo también, ujú, también tú, ¿no? Haciendo referencias justamente a Benjamin, a Adorno, ¿no? A Jameson, a Lefebvre, a Eagleton, ¿no? Pero pues, también a los de este lado, ¿no? Hablaste de Fanon, hablaste de Sánchez Vázquez, este, bueno, obviamente Kossig, Sartre, en fin, una playa de referencias en el pensamiento crítico y me llama muchísimo la atención ese proceso de apropiación crítica en un gesto justamente como dirías canibalístico que me encanta perdón, más que canibalístico, ujú. calibanístico, que voy a Sí. incorporar ahora a mi léxico de pensamiento crítico. Ujú, Tengo dos, ya que ujú, estamos en el tema calibanesco. Me llamó muchísimo la atención cómo expusiste previamente el tema de la forclusión, ujú, de esta incorporación que hace Gruner del psicoanálisis ujú, en este proceso de ocultamiento que hacen los centros de la ujú, periferia. Vamos a decir, también ahí hay una antropofagia, ¿no? El centro se come a la periferia y se ujú, olvida de ella en este proceso digestivo, como justamente Hegel hizo con Haití, ujú, ¿no? Vamos a ujú, poner ese por ejemplo, retomando de tu plática. Lo que me llama muchísimo la atención es cómo en el gesto o en la acción calibanesca ujú, hay un proceso inverso o sea, una antiforclusión. Vamos a decir, es la respuesta rebelde de la forclusión en la medida es que en la periferia, los oprimidos, los, ujú. como diría Fanon, los, se me fue el título de su texto, los De de los la tierra, ¿cómo se condenados, llama? los condenados de Los la tierra. condenados. Ujú, Ajá, estos de los cuales habla el poema de Roque Dalton, ujú, 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 es una respuesta crítica a la ujú, forclusión. Es decir, si ellos nos tragan, nos digieren y nos ocultan, nosotros, al mismo tiempo en una forma también antropofágica, comemos del centro, pero nos apropiamos de él críticamente para emanciparnos. Vamos a decir, ujú, ujú, en este gesto calibanesco veo una forclusión a la inversa, o sea, vamos a decir, no para ocultar, sino para emancipar, ¿no? Y te quería preguntar si tú ves estas dos categorías relacionadas o si nada más es una locura que traigo. Y la otra pregunta que desde que te escuché en Mérida, he estado dándole vueltas a esta idea estoy profundamente de acuerdo y me parece una de claridad meridiana plantear el problema de la raza en cuanto a la negritud se refiere, ujú, específicamente como un tema capitalista y paralelo a la construcción de las clases sociales. Pero entonces allí me gustaría hacerte una pregunta. Cuando Marx construye sus textos y su propuesta de las clases sociales, digamos, tiene una muy fina ahí en el 18 Brumario que mencionaste varias veces, ¿no?
clases sociales aplicadas, pero tiene una más panfletaria que es la del manifiesto, ¿no? Y ahí nada más habla de burgueses y proletarios. Y siempre me dio la impresión de que en esa aproximación más panfletaria había una ausencia digamos, de especificidad, de tejido fino sobre la multiplicidad de clases que están operando en el modo de producción Ujú, capitalista. Y a mí me parece que lo que nos presentas acá es un corregirle la plana a Marx muy, muy poderoso. Vamos a decir, ujú, no solo del capitalismo no solo es constitutivo las clases sociales antes mencionadas, ¿no? Así de burgueses y proletarios. En otro lado, Marx dice, no, también los terratenientes en la crítica del programa de Gotha, no, no se ujú, olviden de los terratenientes que también están operando, pero también faltaría hablar del momento constitutivo que juega la esclavitud en el modo de producción. ujú, ¿Y qué piensas sobre esto? O sea, vamos a decir, sí, sí es una corrección, una corrección a la plana de Marx que además se puede hacer solo desde el lugar de enunciación desde el cual estamos en América, ¿no? Porque en Europa los esclavos están forcluidos, ¿no? ujú, Se niega el esclavismo de la historia del capitalismo como, no, 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 eso es otra época, otro modo de producción. ujú, Esas serían mis preguntas, Andrés. ujú. Muy bien, Wow, muchas una gracias, Sergio. pregunta más del Facebook. Te hago, Andrés, una más del Facebook Ok, que ya claro. llegó y te la leo de una vez. Ujú, Dice Victoria, ¿puede utilizarse este ejercicio de la resemantización, por ejemplo, en una transformación de las palabras fea, incogible, gorda, aplicado a una apropiación del lenguaje violento contra las mujeres feministas, atendiendo lucha contra la violencia estética? Ahí está ujú, la pregunta de Victoria que nos deja acá ujú. en el Facebook. Ok. No sé Muy si me bien. trabé o se escuchó. Se trabó un poquito, se pegó un poquito, pero entendí, logré Ok. entender. Ok, empiezo por esta relación entre clase y raza. Me parece que, a ver, formalmente podría existir capitalismo sin racismo, pero el capitalismo no es un esquema lógico, sino es un esquema histórico. ¿Ya? Entonces, históricamente, el capitalismo, como lo conocemos, ha habido explotación de clases. ¿Ya? Entonces, históricamente, digamos, el carácter determinante, no puede haber capitalismo sin explotación de la fuerza de trabajo. ¿Ya? Puede existir capitalismo sin opresión de raza, pero como lo conocemos, como históricamente aparecen juntos. ¿Ya? Entonces creo que eso por ahí. Lo otro, América Latina, como si los centros hacen una fagocitación. Yo siento que los centros, el concepto que Gruner diría es, los centros eh, rompen con la forclusión, ¿verdad? Las periferias rompen con la forclusión. El pensamiento hegemónico, los centros globales construyen, ¿verdad? Los pensamientos globales construyen una falsa totalidad, es el concepto que él plantea. La falsa totalidad es una totalidad cerrada, es la historia oficial, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Entonces, los centros construyen una totalidad sin conflicto. Desde la periferia, lo que decimos es, ok, ustedes nos están ocultando a nosotros, no solo porque nosotros producimos su riqueza, sino solo que también su pensamiento hemos estado ahí. O sea, para decirlo en otros términos, los centros de poder no solo nos, eh, los centros globales no solo nos extraen la riqueza, sino que nos extraen también las ideas. Hoy podríamos decir, digamos, el robo que se hace, por ejemplo, ¿verdad? Que esa racionalidad del capital, cuando se roban de América Latina las especies, o con esta idea que con la propiedad intelectual, digamos, de la Amazonía y gran interés que tienen las transnacionales para adueñarse del material genético, ¿verdad? No sé, de un insecto, el material genético de una serpiente, qué sé yo,
ese proceso también sigue surgiendo. Y con lo que planteaba, creo que era Victoria, ¿verdad? De la resemantización, ¿sí? Yo lo que creo es que los movimientos sociales pueden resemantizar en la lucha conceptos, no sé si estos que ella plantea, ¿verdad? Pero sí pueden resemantizar conceptos que tradicionalmente eran usados para oprimir. Y el ejemplo más claro en el feminismo me parece que es el concepto de bruja, ¿verdad? Que hoy las brujas, digamos, en el proceso de la modernidad, era la forma como a las mujeres se les recluía en lo privado, ¿verdad? La separación las brujas eran las mujeres académicas, las mujeres que se negaban a recluirse a lo reproductivo y querían participar en la vida pública y eran usadas, ¿verdad? Como, digamos, para ser perseguidos, para ser recluidas en lo privado. Hoy el feminismo y producto de la lucha, digamos, resemantiza el concepto de bruja, ¿verdad? El concepto de bruja en el feminismo es sinónimo de emancipación, de lucha, ¿verdad? Entonces yo creo que la potencia está, no a priori, ¿verdad? La potencia no es dada a priori, si ese concepto u otro, lo que da es el mismo movimiento social, el que tiene la capacidad de resemantizar eso, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso sucede con el concepto de queer. Me parece que el concepto de queer, no sé si surge con una cuestión como despectiva y luego el movimiento social lo resemantiza de una manera de lucha. Entonces yo pienso que efectivamente los movimientos sociales lo pueden. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Este, acá los demás que nos están viendo en Facebook ya no están haciendo preguntas, no se animan, pero y se nos empieza a terminar el tiempo de esta sesión. Yo, Andrés, espero que esta sea el inicio de una larga colaboración. Por supuesto, yo también. Este, Ha sido un gusto verdaderamente tenerte por acá participando desde Costa Rica. Para los que no llegaron al principio de la sesión, les comentaba que Andrés nos está visitando virtualmente desde Costa Rica, desde la Universidad de Costa Rica, y que para nosotros fue un gusto haberlo invitado y que nos exponga este interesantísimo pensamiento de Eduardo Gruner, que está pensando de forma situada y concreta Ujú, desde nuestras latitudes. ujú, ujú. Em, pues Andrés, quiero extenderte una vez más una muy caluroso agradecimiento de parte del Departamento de Filosofía de la UAM Morelos. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas tomado el tiempo de presentar con nosotros y ojalá y lo repitamos pronto, mano. Por Te supuesto. agradezco muchísimo. Y ojalá nos podamos ver, ya sea aquí o por allá, Sí, ¿verdad? Que sí, nos sí, podamos sí. ver. De verdad, yo estoy más que agradecido. Me parece que eh, yo creo que con esto tal vez quisiera decir que la filosofía nos debe llenar también como de pasión, ¿verdad? Hegel decía que nada grande se ha hecho sin pasión, porque también no solo pensamos para parecer sofisticados, pensamos para construir un mundo distinto. Y yo creo que eso nos debe llenar como de esperanza, ¿verdad? Porque el mundo que habitamos no transita tan bien, ¿verdad? Y creo que nosotros desde nuestros espacios, desde, no sé, un colegio, una escuela, el espacio donde estemos, nos debe llenar como de esa pasión el pensar, ¿verdad? Para aportar una praxis distinta. Y también nosotros como latinoamericanos nos debe, que tenemos pensar desde acá, ¿verdad? Con dignidad, como lo que somos, ¿verdad? Un pueblo unas sociedades, que han estado en lucha desde que aparecimos en la historia, ¿verdad? Entonces creo que eso, la filosofía debe contribuir a ese proyecto, ¿verdad? Y nuevamente, Sergio, más que agradecido con la universidad y con vos por la invitación. Muchísimas gracias, también con los estudiantes, que han podido sacar el ratito para acá para escucharnos y compartir y preguntar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Pues buenísimo. Con esto nos despedimos de esta sesión de nuestro ciclo Filosofía y Humanidades en el siglo XXI, en este primer semestre del año 2026. Les recuerdo que ya estamos retomando nuestras actividades. Nuestra próxima sesión será de hoy en 15, porque recuerden que de hoy en 8 es feriado acá, no sé si allá también en Costa Rica, acá No, no, estamos no. celebrando el Día del Maestro. Ah, bueno, Em, entonces la próxima sesión será hasta el 22 de mayo y están todos cordialmente invitados. Ojalá asistan como en esta ocasión. Muchísimas gracias y muchos saludos hasta allá, mano.